Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de estudio Aprendamos Juntos. El día de hoy vamos a continuar un ejercicio de una planta de proceso, la cual prácticamente viene bastante similar al ejercicio del vídeo número 29, y este es el número 30. Dice: elabora un esquema de mando y de fuerza de un proceso X en una fábrica de trabajo, en donde se cumplen las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar marcha, un actuador sin vástago magnético avanza con una pieza de un punto A a un punto B. Después de 3 segundos, unas pinzas provistas de un motor de giro traslada la pieza hacia otra banda transportadora, al mismo tiempo que el primer cilindro retorna a su posición inicial. Después de 3 segundos, otro actuador sin vástago avanza con la pieza hacia el otro extremo de la banda, mismo instante en que el motor regresa a su posición inicial. Finalizando el recorrido, el último actuador regresará a su posición inicial, repitiéndose el ciclo indefinidamente hasta procesar 12 paquetes, 12 piezas, o pulsar paro de máquina, o bien ya sea el paro de emergencia. Entonces acá nosotros necesitamos un contador, además de los componentes que ya hemos venido utilizando. Entonces prácticamente en el KDeSimul nos vamos a apoyar del esquema de un archivo, del archivo anterior, para poder hacerle los pequeños cambios que necesitamos para ya hacer la simulación. Bien, ahora pasamos a KDeSimul. Bien jóvenes, ya tenemos aquí todos los componentes montados. De hecho nos apoyamos en el diagrama del ejercicio del vídeo número 29. Acá yo solo he hecho en cámara rápida lo que era lo del contador, y este es su contacto auxiliar asociado, y prácticamente acá pues todo es lo mismo, solo le puse un poquito más rápido. Entonces ahora vamos a simular, vamos a hacer una pequeña simulación. Como podemos observar ahí, bueno, ya el cilindro se ha actuado, ahí está la lámpara. Un tiempo después se actúa el motor. Como está tan rápido, ¿verdad? No se pueden apreciar los tiempos. Vamos a bajarlo acá, lo vamos a dejar igual de rápido. Dice, el ejercicio habla de 12 paquetes, pero vamos a poner ahorita 4 paquetes de ellos, y vamos a hacer una pequeña simulación para que miremos a ver si esto se actúa de esa manera. Entonces, como podemos observar, vamos a darle los tiempos a que los cilindros trabajen. Bueno, pueden ver el vídeo anterior donde está explicado más despacio para que ustedes puedan entender y comprender un poquito mejor esta simulación. Entonces acá ya estamos esperando que se actúe el segundo ciclo. Creo que le configuré 4 ciclos. Cuando se configuren los 4 ciclos, vamos a esperar a ver si el contador hace su trabajo de mandar a parar el sistema. En este caso aquí ya van 3. Falta una vuelta más, un ciclo más, para que el sistema debería de mandar a apagarse con este contacto auxiliar que pertenece al contador 1. Y como podemos observar, ya se ha accionado el contacto. Este contacto le quita la corriente al resto del sistema, y es así, de esta manera, ¿verdad?, como podemos observar nosotros que se detiene el sistema. Entonces ahora vamos a entrar y lo vamos a poner más lento. Lo vamos a poner en un 30%. Ustedes desde sus casas, ustedes pueden variar los tiempos y analizarlo mejor. Yo solo voy a hacer una pequeña simulación con una velocidad baja para que ahí se pueda apreciar, más que todo para verificar, aunque yo sé que ustedes los pueden hacer también ahí. Entonces ya le voy a poner una cantidad de veces más corta, solo 2 veces. Y después de ahí le configuramos el tiempo que dice el ejercicio. Entonces vamos a estar, el tiempo acá ya ha avanzado. Miren, pasan los 2 segundos, se actúa el motor. Después de ese tiempo, regresó a su tiempo inicial. Veo que está muy rápido para explicarlo, entonces lo vamos a hacer. Vamos a bajar ahorita a 5. Lo voy a bajar a 5 para explicarlo bien. Y si tú ya entendiste, pues no importa, puedes dejar de ver el video y compartirlos en tus redes sociales, que yo te agradecería el apoyo que das a la plataforma, ¿verdad? Pero si ya le entendiste, si no, pues espera con calma, en paciencia, que este vídeo no va a ser no es extenso de hecho, ¿verdad?, porque ya tenemos la mayoría de componentes acá. Entonces venimos, damos Start, vástago llega hasta sensor A1, hasta entonces se activa
el tiempo. Cuando termine el contacto auxiliar se cierra el timer, este avanza a la posición inicial, pero este ya retorna. Eso no lo mirábamos en el ejercicio anterior. Ahora este manda la orden de que este avanza y el anterior regresa. Ese orden no lo teníamos en el anterior. Este llega a su final y regresa. Cuando este regresa se inicia el proceso acá, como podemos observar, y el contador ya hizo el primer conteo. Llega acá, pasa un tiempo, este avanza, el motor avanza a la banda número 2 y este retorna a su posición inicial. Ahora cuando este llega acá, este avanza, en la segunda termina el tiempo, avanza a la segunda banda, pero el motor regresa a la posición inicial. Y cuando el tercer actuador regresa a su posición inicial de la banda 2, y bueno, aquí ya no se va a repetir el proceso porque el contador ha hecho su trabajo. Entonces allí ustedes le pueden configurar el tiempo en sus casas. Y bueno, la verdad es que en la planta de trabajo las velocidades no son altas porque no van a mover paquetes grandes a grandes velocidades, pueden ser velocidades bajas. Entonces de esta manera, como podemos observar ahí, hemos iniciado nuevamente el proceso y con esa velocidad pues habría que esperar hasta que se cumplan 12 ciclos de trabajos en estas dos bandas de trabajo, así como hemos explicado, con un cilindro sin vástago magnético. El tercer cilindro o actuador es un actuador sin vástago, pero no es magnético, usa finales de carrera, y el motor de giro de 180 grados que pasa la pieza de la banda 1 a la banda número 2. Así es como trabaja esta secuencia. En la descripción dejaremos los datos, de hecho estamos dejando todos los datos de todas las secuencias que estamos haciendo y el orden, cómo se designan ellas también. Bien, sin nada más que decir, pues yo me voy a despedir de todos ustedes deseando siempre lo mejor, que se porten bien, y si ustedes se portan mal, recuerden que la justicia terrenal se los va a cobrar, y si no se los cobra, pues la vida les hará pagar toda esa situación. Bueno, sin nada más que decir, pues gracias a los que apoyan la plataforma, me despido de todos ustedes, soy el profesor Reiner, como siempre, les deseo lo mejor.